Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios el día de hoy. ¿Dónde está Dios cuando todo lo que vemos parece caerse a pedazos? No sé, algunos de ustedes tal vez se han hecho esa pregunta. ¿Dónde está Dios cuando estoy pasando esta situación? ¿Alguna vez has vivido un momento así donde tú dices, Dios mío, ¿dónde estás? Yo no entiendo. ¿Dónde? Si yo te busco y te pido que hables y te pido que te muevas y que me ayudes y que me libres, ¿dónde estás, Señor? No, no te veo. ¿No han pasado algo así? Yo creo que hemos pasado así, muchos de nosotros, alguna situación de esa forma. Tal vez creo que nosotros hemos vivido un momento donde sentimos que Dios está como muy lejos. Hemos vivido ese momento al punto de sentir como que Dios está tan lejos como que está ausente, como que Dios no está ahí. Y nos sentimos como que estamos tal vez pidiendo y clamando al aire, a nada, y no vemos como que Dios está trabajando, que Dios está haciendo algo para nosotros, para nuestro bien, para nuestra ayuda. Pero yo estoy seguro, y estoy seguro que si yo le preguntara, tal vez que pensara ahora mismo en un momento de esos, usted tal vez tendría uno o dos ejemplos que me podría dar. Porque creo que todos aquí hemos vivido un momento difícil, una etapa difícil en nuestra vida, donde sentimos como que Dios, tal vez como que se ha alejado de nosotros. Un momento donde clamamos a Dios, pero no escuchamos respuesta. Un momento donde miramos y buscamos señales, pero nada pasa, nada sucede. Pero que pensemos así o se vea de esa forma no quiere decir que Dios está lejos. No quiere decir que Dios no nos está escuchando. No quiere decir que Dios no está obrando. Al contrario, yo sí creo que aunque Dios no esté haciendo lo que queramos, o aunque Dios no vea que está haciendo lo que le pedimos de una forma tal vez a alta voz, Dios sí está trabajando detrás de la escena. Dios está haciendo algo, Dios está moviendo, porque a veces Dios es así, Él se mueve en el silencio. A veces Él es así, Él se mueve detrás de las escenas, se mueve haciendo cosas, poniendo cosas en su lugar para nuestro bien, para que nuestra situación sea de una forma agradable a Él y que nos bendiga y nos ayude. Y tal vez no lo podamos entender. Especialmente cuando venimos a momentos de dificultad, de prueba, de tal vez necesidad financiera o de enfermedad, decimos, Señor, pero ¿por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué yo estoy así? Sáname, ayúdame, y no vemos muchas veces que Dios está haciendo algo. Pero yo quiero que sepamos que Dios sí está haciendo algo. Y no se lo digo solamente por decirlo, porque el día de hoy quiero que veamos un momento donde el pueblo de Israel vivió algo parecido así. Un momento donde el pueblo de Israel se sintió como que Dios lo había abandonado, un momento donde ni siquiera se había oído durante la historia que vamos a hablar el día de hoy la palabra Dios, el nombre de Dios. Y hoy continuamos nuestra serie Mujeres de la Biblia. Yo quiero hablar de una mujer muy valiente, una reina muy famosa llamada Esther. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado la historia, pero yo voy a tratar lo más que pueda de apretar la historia para que podamos entender el contexto de lo que está pasando en la historia y también cómo podemos aplicar lo que el Señor quiere hablarnos a través de ella. Y hay muchas cosas que podemos extraer de esta historia, pero el día de hoy solamente quiero hablar de tres cosas bien sencillas. Pero antes de ir a cada una de ellas, yo quiero que vayamos al libro de Esther, al capítulo 4, en el versículo 10. Amén. Quiero que sepamos de que Dios pone todo en su lugar y cuando lo hace para nuestro bien. Y que no se nos olvide eso. Amén. ¿Lo tiene? Esther 4:10. Dice así: entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley a respecto a él: ha de morir, salvo que aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther.
Amén. Oramos. Señor, gracias una vez más por este día. Gracias por el privilegio que nos das de venir a tu casa, Señor, y poder adorarte y alabarte, estar en tu presencia, Señor, y también poder leer tu palabra y aprender de tu palabra y ser transformado por ella, Señor. Señor, en este momento abrimos nuestros corazones para recibir lo que tú quieres hablarnos, Señor, para recibir lo que tú quieres decirnos, Señor. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Yo te pido, Dios, que todo lo que hablemos acá, Señor, venga de tu Espíritu Santo y que se anide y haga fruto en nuestro corazón, Señor, y que se refleje en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un hecho muy interesante acerca del libro de Esther y es de que no se menciona el nombre de Dios, no se habla de Dios. Y cualquiera podría pensar como que, óyeme, entonces, ¿cómo es que ese libro está en la Biblia? Pero es de que ese libro, todos los capítulos, uno puede ver a Dios trabajando tras escena. Y creo que es muchas veces lo que pasa con nosotros y nosotros no nos damos cuenta, especialmente en esos momentos donde no se oye nada. Dios parece no nos dice nada, Dios no muestra señales. Y muchos de nosotros en algún momento le hemos pedido señal al Señor, ¿verdad que sí? Le decimos, Señor, si tú quieres que hagamos algo, entonces haz esto. Señor, si tú quieres que yo vaya y predique, que rebaje o algo así, ¿verdad? Le pedimos al Señor algo que tal vez para nosotros sea como para nuestro beneficio, pero queremos siempre ver que Dios haga algo extraordinario, algo sobrenatural, porque queremos ver a Dios actuando. Y el problema es que muchas veces nosotros perdemos esos momentos donde Dios está poniendo las cosas en su lugar, porque estamos tan afanados de verlo literal y no nos damos cuenta cómo Dios está poniendo las cosas, no solamente espiritualmente, sino físicamente, para el bien de nosotros. Porque sabe que Dios nos ama. Y una de las verdades que podemos aprender en la historia de Esther es que podemos confiar en la providencia de Dios aun cuando nuestro parecer o a nuestro parecer Él no parece estar. Él no parece estar obrando. Y yo quiero hacerle una pregunta realmente. ¿Usted de verdad cree que Dios te ha dejado? ¿Tú crees de verdad que Dios dijo, no, ya, acabé con Frankel, ya? Ni siquiera le voy a hacer caso, que me llame, que deje mensajes si quiere, yo no le voy a contestar la llamada. ¿Usted cree que Dios es así? Dios no es así. Y seguiríamos nosotros siendo fiel a Dios aún sabiendo que no estamos mirando lo que le andamos pidiendo al Señor, no estamos mirando que Dios está obrando. ¿Le vamos a seguir siendo fiel a Dios? ¿Sí? ¿No? Yo espero que sí. Y hay algunas cosas que yo quiero que aprendamos hoy de la historia de Esther. Y mi deseo es de que veamos cómo la providencia de Dios se revela en esta historia de Esther, una y otra vez. Y le voy a hacer un poquito de contexto acerca de lo que estaba pasando acá antes de llegar a lo que acabamos de leer. El libro de Esther cuenta de una joven judía que se convirtió en reina. No es como nuestros típicos cuentos de bellezas. ¿Cuántos tienen cuentos de hadas favoritos aquí? A ver, pueden levantar la mano sin miedo, yo no lo voy a juzgar. Y a los hombres, no se preocupe, eso no le quita su credencial de hombría. Está bien si le gusta La Bella y la Bestia, no hay problema. Aquí nadie quiere levantar la mano, pero está bien. Yo sé que tienen tal vez alguna historia favorita. Y la historia de Esther no es la historia típica tal vez de como un cuento de hadas, porque no es un cuento de hadas. De la forma que ella llegó al reino fue de una forma un poco muy diferente. Y todo empezó porque el rey Asuero, o también llamado Jerjes, le gustaba hacer muchas fiestas. Y una vez hizo una fiesta de 180 días. Así como lo oye, una fiesta de 180 días. Y al final de esos 180 días, él todavía quiso tomar y hacer otra fiesta de 7 días más. Y durante todos esos días el plan de él era mostrar el esplendor y la gloria de su reino. Y él invitó a príncipes, a gobernadores de Persia, a todas las personas de alto mando para que vean lo grande y maravilloso que es su reino, lo que él ha construido, todo lo que tiene. Esto duró 180 días más otros 7 días. Al final de los 7 días ya el rey de Persia, Asuero, estaba ya un poquito muy tomado. Él le gustaba mucho la tomadera y también era bien fiestero, como dicen por ahí. Y después de hacer este banquete, o durante este banquete al final, él llamó a que la reina, en ese momento era la reina Basti, viniera a lucir la corona real. Y los historiadores creen que la petición que le hizo el rey no era de que solamente pasara y fuera con la corona, sino que ella fuera desnuda con la corona.
¿Por qué? Porque el rey todavía quería lucir que él tenía una reina preciosa delante de todo el mundo. Así que la reina le dijo, no, yo no voy para allá. Le mandó a decir con los siervos de él, dile que yo no voy a ir para allá. Así que cuando él recibió la noticia de que ella dijo, no, yo no voy para allá, él se enojó muchísimo, se llenó de ira y antes de tomar o llegar a una conclusión de lo que iba a hacer con ella, consultó a sus amigos, sus líderes y le dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago acerca de esto? Ella me está desafiando. Y le dijeron a él, mira, para que ella, si ella te desafía y otras mujeres se dan cuenta de lo que ella acaba de hacer y no hay una penalidad, entonces es bueno que tú la expulses, porque si no, otras mujeres van a hacer lo mismo. Así que Vasti fue expulsada por desobedecer al rey. Más adelante, un tiempecito después, los siervos del rey le dicen al rey, rey, es necesario que tú te busques una reina y vamos a hacer algo, vamos a hacer un certamen de belleza. Así mismito. Hicieron un certamen de belleza y entre el certamen de belleza buscaron a todas las mujeres más bellas y jóvenes y vírgenes del Persia en ese momento, sin importar realmente de dónde eran, simplemente todas las mujeres que estaban ahí. Hicieron el certamen de belleza y entre esas mujeres que buscaron fue Esther. En el momento que llegó Esther, los ojos del rey, ya esto es una versión Frank que él habla hoy, se abrieron y dijeron, wow, qué mujer más hermosa. Y desde el principio a él le gustó. Ella, dice la Biblia, encontró favor en los ojos de él y él la amó. Fue de esas reinas que incluso el rey sí la llegó a amar. Así que llegó Esther a este lugar, al reinado, de una forma no tan normal. Fue una forma que se podría decir un poquito peculiar. Aproximadamente 4 años después de que ella fue nombrada reina, el pueblo de Israel se encuentra en una situación de vida o muerte. Un señor llamado Amán, que fue hecho el primer ministro, tenía odio en contra del pueblo judío. Él era descendiente de los cananitas y él tenía ese odio de los judíos por, me imagino, diferentes razones, pero hubo una específica que causó como que ya la última gota del vaso, como dicen, o de la copa. Y era que Mardoqueo, que incluso era familiar o era el tío de Esther, Mardoqueo, no se inclinaba ante él. El rey, cuando nombró a Amán como primer ministro, él dio el permiso o mandó de que todo el mundo se inclinaran ante él. Pero siempre que él pasaba, que Amán pasaba, Mardoqueo no se inclinaba. Lo hacían para honrar, pero en el corazón de Mardoqueo no quería honrarlo a él. Y yo me imagino, solamente me puedo imaginar, porque hace aproximadamente 100 años antes sucedió lo de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan? Que el rey Nabucodonosor levantó una estatua grande para que lo adoraran y como ellos no lo adoraron, lo tiraron al horno de fuego, pero Dios lo liberó. Y después de eso el rey Nabucodonosor dijo, wow, Dios realmente es el verdadero Dios y comenzó a exaltar a Dios. 100 años después de esa situación estamos mirando acá lo que pasa con Esther. Así que me imagino que tal vez Mardoqueo no tenía el deseo de honrar a nadie porque conocía a Dios, era judío. Conocía a Dios y quería también obedecer y solamente postrarse ante Dios. Amán tramó entonces la destrucción no solamente de Mardoqueo, sino de todos los demás judíos. Y si va conmigo al libro de Esther nuevamente, vamos a leer en el capítulo 3, en el versículo 8, dice, y dijo Amán al rey Asuero, y antes de leerlo, Amán lo que hizo fue que fue a hablar con el rey para decirle, hey, tenemos que cuidarnos de esta situación porque hay algo que está pasando dentro del pueblo que tenemos que destruir. Así que él trató de convencer al rey de que hay que destruir a este tipo de gente. Y dice aquí en el versículo 8, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de su reino. Y sus leyes son diferentes de las leyes de todo pueblo. El pueblo de Dios siempre ha sido diferente que las demás. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Así que él hace este plan de destruirlos a ellos. Y para eso él tenía que buscar una fecha de cuándo iba a ser la masacre. Así que él agarra unos dados llamado Pur, P-U-R, Pur, y con eso tira suertes. Y cuando tira suerte cae que en el mes 12, que nuestro calendario gregoriano es entre febrero y marzo, en el día 13 iba a ser cuando la masacre se iba a llevar. Así que
el rey le dio el anillo, él selló el decreto y se copiaron muchas cartas y se regaron en todo el reino de Persia. Después de eso, el rey y Amán se sentaron a tomar. Pero el pueblo de Dios comenzó a sentirse quebrantado, sentirse mal, tenían miedo, tenían dolor, estaban de luto y comenzaron a rasgar sus ropas, a echarse ceniza, que es una señal de dolor, y comenzaron a ayunar y a pedirle al Señor que los librara de esta situación. Al parecer, por lo confinada que estaba Esther dentro del palacio, ella no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Así que Mardoqueo va a la puerta y lo ven los siervos de Esther y le dicen a la reina Esther: mira, aquí está tu tío, te quiere ver. Y me imagino simplemente que ella miró y él estaba todo sucio y se preguntó qué estaba pasando. Ella le envió ropas a él para que se cambiara. Él le devolvió la ropa y le dice: no, está pasando algo que tú tienes que saber. Así que él le dio una copia del decreto y le mandó a decir: todo el pueblo judío va a morir tal día, tal fecha, porque eso lo decretó Amán. Y ya está firmado. Y lo que afirmaba el rey no se podría revertir en ese tiempo. Era lo que iba y ya. Ni el mismo rey podría revertirlo. Así era el peso de lo que sellaba el anillo del rey. Así que ella pues se sintió obviamente abrumada de la información, y fue lo que nosotros leímos acá en el mensaje que vimos nosotros aquí. Después del decreto que fue lo que se escribió para acabar con el pueblo de Israel, ella se armó de valor, y cuando el rey se dio cuenta de que Amán había tramado la destrucción del pueblo judío, primero que todo, él no sabía que su esposa, la reina, era judía. Y cuando él se dio cuenta que Amán había tramado todo eso, él tomó a Amán y lo mandó a ser ahorcado en la misma horca que Amán había creado para la muerte de Mardoqueo. Un poquito irónico, ¿verdad que sí? Y como le decía, estoy tratando de comprimir la historia lo más rápido que pueda. Así que el pueblo de Dios pues se sintió como victorioso porque, ok, algo se hizo, pero todavía hay un problema, y es de que ya la ley había sido decretada. Todavía estaba el día de que se iba a morir ellos. Así que lo que hace el rey es de que escribe otro decreto y dice: bueno, en el mes 12, el día 13, todos los que se levanten en contra del pueblo de Israel, en contra de los judíos, el pueblo judío tiene la autoridad de destruirlos, de matarlos y acabar con ellos. No solamente a los que se levanten para matarlos, sino también los que hayan tramado junto con Amán para acabar con los judíos. Así que eso, llegó el día, peleó el pueblo judío con la gente que se levantaron en contra de ellos, y ellos tuvieron una victoria bien maravillosa, que incluso todavía ellos lo celebran, que es Purim. Por eso por el nombre del dado, y Purim por la suerte que se echaban. Entonces esa fiesta de Purim es lo que celebran ellos por 2 días. Porque el banquete que duró después, la celebración que duró después de eso, fueron 2 días. Así que ellos lo celebran. Y yo le hago todo esto porque necesitaba actualizarlo de lo que vamos a hablar ahora. Porque la primera verdad que yo quiero que veamos acá es de que Dios obra aún en lo que parece el silencio. Fíjese que en el libro de Esther no vemos que se levanta un profeta y dice Dios que si no hacen esto y todo esto se va a levantar Amán. No pasó nada de eso. Ni siquiera vemos que dice la palabra de Dios. Pero sí vamos a ver que Dios está obrando una y otra vez. Incluso ella pide que ayunen. Obviamente cuando ayunaban y pedían era a Dios. Así que aunque no habla directamente de Dios, vemos que Dios está tras la escena trabajando. Y fue así a favor del pueblo de Dios. Y es por eso que yo le digo a ustedes, mis hermanos, no se desanimen cuando no vean que Dios está tramando, porque yo quiero que vean algo. La reina Esther fue constituida reina 4 años antes de que pasara el ataque de Amán. En otra palabra, antes de que el pueblo de Dios ya estuviera clamando y pidiendo, ya habían pasado 4 años desde que ella se hizo reina, y ya Dios había empezado a poner las cosas en su lugar. Incluso Mardoqueo le dice a ella: y quién sabe si para este tiempo tú has sido reina, te pusieron como reina. Y eso fue lo que hizo Dios. En otras palabras, Dios ya sabía lo que iba a suceder, y la protección de él para su pueblo ya venía sucediendo desde 4 años antes. Dios la puso a él en el lugar específico. ¿Sabe que ella no pidió ser reina? Ella no pidió ser llevada, pero simplemente sucedió de esa forma. Y a lo largo de la vida nosotros también vemos situaciones adversas. Vemos situaciones que nos llevan a cuestionar a veces si
en el ruido de la vida, entre todas las cosas, ¿será que Dios está ahí? ¿Será que Dios me está oyendo? ¿Será que Dios me está poniendo a mí atención cuando me ve que yo estoy pasando esta situación? ¿Será que Dios realmente está con nosotros? Pero así como cantábamos ahorita, Dios pelea nuestras batallas y nos da la victoria. Tal vez no se vea como nosotros quisiéramos que se vea, pero yo te aseguro que siempre que Él gana las batallas y pelea tus peleas, lo hace para tu bien. Lo hace para tu beneficio. No lo hace para tu gloria, lo hace para su gloria. Así que las cosas no se van a ver como tú quieres que se vean, se van a ver como Él quiere que se vea. Él lo que pide de nosotros es que nosotros seamos fieles y confiemos que Él está trabajando. ¿Me entienden? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así como Él, me imagino que Dios estaba esperando que su pueblo fuera fiel, que se arrepintiera, porque la razón por la que el pueblo de Israel llegó a esa situación había sido por constante desobediencia una y otra vez. El imperio de Babilonia había tomado al pueblo y después vino el imperio persa y tomó al de Babilonia. Y eso los persas heredaron a los siervos y los esclavos que vinieron de Jerusalén. Y por eso estaba el pueblo de Dios acá. Y aunque se veía todo tal vez difícil y doloroso, porque quiero que pensemos en esto. Yo sé que lo leemos, pero si alguien le dijera a usted, y con seguridad de qué va a pasar, tal día, tal fecha, tal hora, yo te voy a matar. Tal día, tal fecha, no solamente te voy a matar, sino que voy a tomar todo lo tuyo, porque el acuerdo era de que se mataran a todos los judíos y que se tomaran también sus pertenencias, sus tierras. Acuérdense de que ellos tenían ya cientos de años viviendo ahí, así que estaban bien establecidos. Pero la idea era acabar con ellos. Y le voy a decir algo, hay cosas que quieren acabar con tu vida, hay cosas que quieren acabar con mi vida, hay cosas que el enemigo ha levantado para acabar contigo. Pero lo que Dios espera simplemente es que confiemos y creamos en Él, que Él es el que pelea nuestras batallas. Estamos también muy establecidos y muy tranquilos acá. Y si somos fieles al Señor y creemos en lo que Dios puede hacer por nosotros y para nosotros, entonces no tenemos que tener temor ni dudar. Solamente tenemos que confiar en Dios, porque Él es que pelea nuestras batallas y Él es que gana nuestras batallas. Y tal vez no se vea como queremos que se vea. Tal vez no veamos a Dios moviéndose en todas las áreas como pensamos que se debe de mover. Pero lo que Dios espera de nosotros es de que seamos fieles a Él. Amén. Dios no hace ruido necesariamente cuando Él tiene que hacer algo por ti. Incluso, como le decía, habían pasado 4 años desde el momento que Dios estableció a Esther como reina. Lo que menos tenían en mente el pueblo de Israel es de que en un momento específico ellos iban a necesitar que haya alguien que pudiera interceder por ellos. Y le digo, y si hubiese sido una reina o de otro lugar, de Persia o de cualquier otro pueblo que haya sido llevado esclavo tal vez y hubiese estado entre ellos los persias y ella hubiese sido la reina, lo más probable es de que tal vez hubiese hecho daño al pueblo judío. No destruido, porque como leímos lo que dice Mardoqueo, si tú no haces nada, tú y tu casa van a perecer, pero Dios va a levantar de algún otro lado algo o alguien para levantar, para cuidar, para salvar a su pueblo. Y yo quiero que sepan de que el mismo Dios que le servían ellos es el mismo Dios que le servimos nosotros. Así que cuando vienen las dificultades y las pruebas y no vemos las cosas, tal vez la gente nos falle. Pero independientemente de si la gente nos falle, si tú amas a Dios y eres fiel y crees en Él, de algún otro lugar Dios traerá la salvación. ¿Sabe por qué? Porque tú eres su hijo. Y el Dios que estaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con Amán, destruyendo a Amán, y que estaba con Mardoqueo y con Esther, es el mismo Dios que nosotros le servimos. Y Él es el Dios que no cambia. Es el Dios que no se transforma para ser alguien más diferente para nosotros. Es el mismo Padre que nos dice que nos ama. Dios pone en un lugar estratégico, o te pone a ti en un lugar estratégico para un tiempo exacto para la salvación tuya. Dios hace lo que Él tiene que hacer para tu salvación, pero Él lo que quiere es que nosotros confiemos en Él. Y fue lo que pasó con ella, con Esther. Dios la puso a ella en un lugar estratégico para la salvación de su pueblo. En Jeremías 29:11, uno de los versículos que me gustan mucho. Yo tengo muchos versículos favoritos y lo uso dependiendo del problema en que me encuentre. Es como cuando uno tiene una pistola de diferentes balas. Cuando viene una situación, entonces ya uno tiene ese versículo listo y está preparado para disparar. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es el mismo Dios que le servimos hoy. Los pensamientos y planes de Dios trascienden nuestros pensamientos y nuestros planes. Y a veces nos preguntamos, pero es que yo no veo a Dios. Y tal vez ahora mismo tú estás viviendo
una situación así donde no veas la provisión de Dios, no veas la sanidad de Dios, no veas la ayuda de Dios. Y así como Dios tenía un plan con Esther, desde un principio, Dios también tiene un plan contigo. Y si las cosas no se ven como tú quieras o de color de rosa, eso no quiere decir que Dios no va a hacer algo por ti. Y fácilmente nos abrumamos, nos sentimos llenos de problemas, de dificultades y decimos, pero que yo no veo a Dios. Pero aun cuando nuestro panorama se ve así como oscuro, como se ve un poquito incierto, aún en medio de todo eso, Dios lo ve todo. Y yo quiero que tú sepas que como Dios lo ve todo, Él trabaja de acuerdo a lo que Él tiene que hacer para tu beneficio, para tu bien. Y aunque Dios no es mencionado en este libro literalmente, se presenta una y otra vez la presencia de Dios. Se percibe una y otra vez en toda la narrativa de este libro, así como en la vida de nosotros también. Aunque Dios no anda hablándonos ni dándonos mensajes proféticos una y otra vez, como nosotros quisiéramos que a cada rato que viniera alguien nos dijera, tengo un mensaje para ti de parte del Señor, y toma. Quisiéramos, y a veces buscamos esos. A veces la gente va a la iglesia buscando esas descargas emocionales, ¿sabía? Mucha iglesia ahora no quiere aprender, solamente quiere descargas emocionales. Mucha iglesia ahora no quiere aprender lo que dice la palabra de Dios y cómo aplicarla a la vida de ellos. Lo que quiere es que alguien le diga que Dios me dijo que te dijera. Y muchas veces no es Dios que te dice lo que te está diciendo Él, solamente es un momento de emoción, histeria en ese momento, porque Él lo que quiere es que sepan de que Dios lo usa. ¡Ah! Y lamentablemente vamos una y otra vez y nos convertimos en cristianos, va a sonar feo, inútiles. ¿Por qué? Porque vamos detrás de emociones. Como un drogadito anda buscando ese momento de éxtasis, vemos personas en la iglesia buscando eso y no tienen base bíblica. Tienen años en el evangelio, pero no tienen base bíblica porque lo que quieren es un momento de éxtasis, un momento donde el Señor le hable y Dios me dijo que te dijera, y van detrás a la iglesia, van detrás de esas cosas. Cuando Dios nos habla y nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, van detrás de hombres y no van detrás de mí. Así que esto nos lleva a recordar a nosotros como cristianos que no hay coincidencias en nuestras vidas, solo hay providencia. Nosotros como cristianos tenemos que entender y escuchar bien esto, porque vamos a pasar momentos, o tal vez estás pasando ese momento ahora mismo, pero en las cosas de Dios no hay coincidencia. No había coincidencia, no fue coincidencia que Esther fuera reina. Fue una providencia de Dios para el pueblo de Israel. Dios proveyó una reina que los iba a ellos a cuidar. Ya todo el pueblo de Persia habían sabido de un Dios, del Dios del pueblo judío, porque años antes habían pasado diferentes situaciones donde, por ejemplo, lo de Daniel, había pasado lo de Sadrach, Mesach y Abednego, todo eso había sucedido. Así que se conocía. Entonces, lo que quiero que entendamos es de que aún nosotros como cristianos tenemos que ver que cada cosa que pasamos en nuestra vida no son coincidencias, son planes preparados por Dios. Y aunque tú no veas la foto completa o el panorama completo, una y otra vez va a caer en lo cierto y es que Dios está detrás del asunto. Así que la historia de Esther nos recuerda la providencia de Dios. La providencia de Dios es la mano invisible de Dios que hace o que se mueve con gran poder y magnitud aún sin hacer mucho ruido. Dios no tiene que hacer mucha bulla para que tú sepas, para que tú entiendas que Él está trabajando. Él no tiene que mostrarte a ti nada. Él lo que quiere es tu salvación y tu cuidado y que tú estés bien y que tú confíes en Él. ¿Cómo Él quiere hacer eso? Eso es de parte de Él. Él es soberano. No es para nosotros cuestionar esas cosas. Así que yo me pregunto, ¿qué será lo que está atravesando tú hoy que te haga pensar que Dios no está contigo? ¿Qué será lo que estás viviendo el día de hoy que te haga pensar como que, ¿será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios me dejó? Ya no me habla, no sé, no veo a Dios haciendo las cosas. Porque aunque hubo un silencio en este libro de parte de Dios, nos vamos a dar cuenta de que una y otra vez Dios salvó al pueblo de Dios. Así que yo quiero que recordemos esto, que aunque Dios no está anunciando en alta voz lo que está haciendo contigo, aunque no te envía profetas y palabras una y otra vez, no quiere decir que Él se olvidó de ti. Eso no quiere decir que Dios se olvidó de ti. Aunque ahora mismo no ves lo que está haciendo, Él está obrando, y si está obrando lo está haciendo a nuestro favor, lo está haciendo a tu favor, lo está haciendo a mi favor.
Así que no desprecies, esos momentos de silencio de Dios. Y no te desesperes tampoco. Ese silencio muchas veces es solamente Dios haciendo lo suyo, detrás de la escena, porque Dios es así. Y yo no voy a cuestionar a Dios, creador de todas las cosas, que lo sabe todo. Yo no voy a decir, Señor, ¿pero por qué? Porque Dios sabe por qué hace las cosas. Confiemos en Dios. Y le voy a decir algo, Dios no ha terminado con nosotros. No importa la edad que tengamos, no importa lo que hagamos o hayamos hecho en el Evangelio por muchos años, Dios no ha terminado con nosotros. Y Él no ha terminado contigo. Así que, una pregunta. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando Él está en silencio? Creyendo que ese silencio también es parte de su respuesta. Porque tal vez le pedimos a Dios y lo que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Espérate, yo estoy trabajando. Hay una canción muy famosa que dice que cuando Dios está en silencio, Él está trabajando. Yo creo que eso sucede en ocasiones, donde Dios no está haciendo muchas cosas espectaculares por ti, pero está moviendo y poniendo las piezas necesarias para tu bien, para tu bendición. Así que si algo Dios nos ha mostrado en su palabra es que todo lo que Él hace, lo hace con un propósito divino. Y eso es lo segundo que quiero que veamos hoy. Voy a tratar de volar rápido porque se me está yendo un poquito el tiempo, pero donde estás no es casualidad, sino un propósito divino. Eso es lo que yo quiero que entendamos. En Dios no hay casualidades, solamente hay propósitos. Y cuando Esther fue llevada al palacio, le decía, ella no pidió que fuera ser llevada, ella no tuvo elección para ser llevada. Ella no pidió estar ahí, no pidió corona, ni estaba detrás de corona. Sin embargo, llegó ahí. Pero mientras todo el mundo veía solamente un concurso o un certamen de belleza, Dios estaba mirando un plan divino. Todo el mundo estaba en su afán. Todo el mundo estaba viviendo sus vidas. Y ellos no se daban cuenta de que 4 años más adelante iban a correr el riesgo de muerte. Pero ya Dios había empezado a trabajar en la salvación de su pueblo. Antes de que Esther supiera por qué estaba ahí, ya Dios lo sabía. Dios sabía por qué la había puesto. Y tal vez tú estás en esa situación donde no sabes por qué estás en la etapa de tu vida, cómo estás en la etapa de tu vida ahora mismo. Para mis hermanos queridos que amo mucho, que son single, le dicen por ahí el americano, los solteros, tú no sabes por qué Dios te tiene todavía soltero. Tú no sabes por qué Dios está trabajando contigo todavía. Pero tú tienes que tener calma y esperar en el Señor. Los solteros no dicen amén y está bien, no hay problema. Pero yo quiero que entendamos que aún esa situación o cualquier otra situación que estemos viviendo, donde cuestionemos, Señor, ¿dónde estás? No entiendo por qué. Calmémonos y creamos y seámosle fieles a Dios, porque lo que Dios está haciendo es para nuestro favor, es para nuestro bien. Muchos quieren entender primero lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros, en la vida nuestra. Queremos muchas veces, Señor, yo quiero saber por qué estás haciendo esto y todo esto, por qué me estás enviando a esto. Y queremos saber primero antes de obedecer. Y no siempre Dios funciona de esa forma. Dios no siempre te dice a ti, bueno, la razón por la que voy a hacer esto, para esto y explicarte todo, porque muchas veces nuestra mente no entiende todo lo que Dios puede hacer y quiere hacer con nosotros. Y si Dios no dijera todo lo que quiere hacer con nosotros, tal vez nuestra fe no sea suficiente para creer en Dios y que Él lo puede hacer. Y podamos ser interrupción para el plan de Dios. No necesariamente algo que cabe con el plan de Dios, pero pueda interrumpirse por nuestra falta de fe. Así que en el capítulo 4 vemos aquí algo que cambió la historia para los judíos. Cuando el pueblo estaba amenazado y Mardoqueo le envía un mensaje a ella, él le dice algo que cambió la historia y dice, ¿y quién sabe si para esa hora has llegado al reino? ¿Y quién sabe si para esta hora estás tú aquí? ¿Quién sabe si para este momento tú estás pasando esta situación porque Dios quiere hacer algo contigo mañana, el mes que viene, el año que viene? O contigo o a través de ti hacer algo por alguien más. Miren, no fue planeado, pero Dios sabe cómo ponen las cosas. Adriana compartía de que hacían 26 años una persona le compartió a ella el evangelio. Esa persona no sabe que Adriana está acá, no sabe que ella le sirve al Señor. Esa muchacha tal vez se levantó un día más y dijo, yo quiero compartir el evangelio con alguien y le voy a regalar una Biblia. Y tal vez Adriana ni por cerca tenía en la mente de que quería escuchar de Dios, pero sin embargo, mire lo que ha pasado ahora.
Y así han pasado momentos en nuestras vidas donde tal vez no nos damos cuenta, no hacemos los números, no hacemos las matemáticas y no entendemos de que hace años Dios puso las cosas en su lugar para que estemos tal vez donde estamos hoy, porque hoy vamos a hacer algo que va a ayudarnos para el mañana, todavía serle fiel al Señor y servirle de alguna forma u otra. Y tal vez ser bendición para alguien más. Así que a veces queremos que todo tenga sentido al principio, pero no es siempre lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no siempre trabaja según nuestro calendario, nuestro horario, lo que queramos nosotros. Dios nunca, y le voy a decir algo porque tal vez sea un poquito contundente, pero Dios nunca desperdicia un dolor, Dios nunca desperdicia una necesidad, Dios nunca desperdicia una etapa de dolor porque Él lo usa para el bien de nosotros. Yo sé, ¿cómo le explico a alguien que está pasando una situación difícil o que ha perdido un ser querido de que Dios lo tiene todo en control? En la mente de esa persona tal vez no pueda entender la magnitud de lo que Dios está haciendo, pero para los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien, le ayudan a bien. Así que aunque tú no puedas entender por qué está pasando, lo que Dios espera de nosotros es que confiemos y creamos en Él, porque aunque Él se tome su tiempo, no está trabajando a nuestro horario, en nuestra agenda, Él se está tomando el tiempo que Él sabe que es necesario para tu bien y para mi bien. Y eso me acuerda a mí a José en Egipto. ¿Se acuerdan de la historia de José en Egipto? José fue despreciado y vendido como esclavo por sus hermanos. Y lo que menos tenían en mente a sus hermanos es de que esos sueños que había estado teniendo José, de que algún día él iba a reinar sobre su familia, se iban a cumplir. Así que lo mandaron a Egipto, fue vendido en Egipto, primero a Potifar y después terminó en la cárcel. Pero ahí de la cárcel, ¿quién sale de la cárcel a ser el segundo en mando? Señores, por favor. Eso no se oye en ningún lugar. Pregúntale tal vez a algún preso ahora mismo que lo hagan presidente. Eso va a ser muy difícil de que suceda. Solamente Dios lo puede hacer, que fue lo que pasó acá. Lo que menos pensaba el pueblo de Dios es de que ellos iban a necesitar provisión y salvación. Y Dios años antes ya lo había empezado a programar, permitiendo que José fuera primero esclavo, después estuviera en la cárcel y llegara después al reinado. Todo lo que pasó, y quiero que piensen bien en esto, todo lo que pasó José le sirvió como una plataforma para lo siguiente. José no había planeado ir al Egipto en ningún momento, me imagino yo, él no dijo un día voy a ir a Egipto. Se levantó un día y dijo yo un día me van a hacer rey. Él no pensó en esas cosas, pero lo que yo creo que sí pasó es que Dios programó que su vida fuera la que Dios usara para la salvación de su pueblo. Para José ser un buen administrador en la casa de Potifar, primero él tuvo que aplicar sus habilidades que había aprendido en la casa de su papá. Y entonces para después haber sido un buen administrador en el mando, cuando fue llevado a ser rey, él tuvo que también aplicar y aprender y aplicar las habilidades que había aprendido en la casa de Potifar. En cada uno de esos procesos, no solo Dios estuvo con José, sino que lo protegió, lo entrenó y lo probó. Y es lo que Dios hace con nosotros. ¿Me dio a entender? Lo que Dios hace con nosotros es que Él nos protege y nos cuida, pero va a haber un momento, una etapa en nuestra vida donde Dios lo que va a hacer es que nos va a entrenar y nos va a probar. Y viene el siguiente nivel. Y yo no soy de hablar de niveles y niveles espirituales y todo eso, pero hay una madurez espiritual que solamente sucede por exámenes, por test. Solamente tú puedes crecer si tú pasas ciertas situaciones. Aquí no te pasan gratis, no te dan. Si Dios te pasara así nada más, en la siguiente prueba te quedas. Así que Dios permite que pasemos diferentes situaciones siempre pensando en nosotros. Así mismo es Dios con nosotros. Dios no solo nos da la seguridad de que está con nosotros, sino que nos protege, nos entrena y nos prueba. Y tal vez tú también estás en un lugar donde tú no elegiste estar. Tal vez tú estás en una situación donde tú no pediste estar en esa situación. Y si Dios te ha puesto ahí justo donde estás, es porque hay algo que Él quiere hacer contigo. Algo entero está haciendo Él en otro lado que Él va a necesitar, o Él va a querer que tú estés pasando lo que está pasando el día de hoy. Así que mi pregunta para ti entonces es, ¿estamos dispuestos a abrazar lo que estamos viviendo actualmente, la posición actual, con fe, aunque aún no entendamos todo el propósito detrás de ellos? ¿Estamos dispuestos a decir, ok, Señor, yo estoy en esta necesidad? Y como decía Pablo, abracémoslo con sumo gozo cuando entremos en problemas y en diversas pruebas.
Y como le hablaba la semana pasada, eso es una postura del corazón. Nosotros tenemos que ponernos en esa situación de yo voy a ser gozoso. Y lo que Dios nos pide a nosotros es de que tengamos fe en la temporada donde estamos, de que Dios está trabajando con nosotros y que lo que está haciendo, aunque Él esté haciendo silencio o aunque no esté trabajando de una forma, evidentemente lo está haciendo para el bien de sus hijos, para el bien de los que le sirven a Él. Amén. Ya por último, aterrizo este avión con la última verdad que quiero compartir con ustedes, y es que la obediencia abre camino al propósito. Y Esther estaba en una posición única. No había otra persona en el reinado, como le decía, que podía tener la oportunidad que tenía Esther para salvar al pueblo de Dios. Y en el versículo 16, después de recibir el mensaje de Mardoqueo, ella responde algo que fue muy interesante. Ella dice, bueno, yo iré a ver al rey y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, perezco. O sea, si me matan, porque me mate. Pero yo voy a ir, porque yo creo que Dios sí me ha puesto aquí para algo. Ella sabía los riesgos, ella sabía que ella estaba exponiendo su vida. Y yo creo que tal vez nosotros podemos tener esa misma postura, decir, ¿sabe qué? Yo voy a creer en Dios y se pase lo que pase, yo voy a creer en Dios y voy a obedecer a Dios. Y fue justo esa obediencia valiente la que abrió las puertas para que un milagro nacional sucediera. Si ella hubiese priorizado su seguridad y hubiese dicho ella, no, yo no quiero ir para donde el rey, han pasado 30 y pico de días, él no me ha llamado. Y la ley era de que si una persona se presentaba ante el rey sin anunciarse, el rey podría quitarle la vida o mandar a que le quitaran la vida. Pero ella encontró el favor de Dios, ella encontró el favor del rey y ella fue, arriesgando su vida solamente porque ella creía en el plan de Dios. Y el silencio de uno muchas veces puede ser la pérdida de otros. Si ella hubiese dicho, yo no voy a hacer esto, tal vez muchos del pueblo de Dios hubiesen perdido su vida. Pero la obediencia de uno puede traer salvación a muchos. Así que Dios obra en el silencio y vimos cómo su providencia no tiene coincidencias y cómo nuestra obediencia es la llave para liberar un propósito, el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que la historia de Esther nos enseña que aunque no escuchemos a Dios con claridad, Dios está orquestando todo tras la escena. Lo que Dios quiere es que confiemos y creamos en Él. Y otra vez, tal vez tú estás pasando algo así, como Esther. Tal vez tú estás pasando algo así como el pueblo de Dios. Tal vez te sientes así y estás viviendo tal vez en el inicio de una temporada difícil o cruel o de mucho dolor, sin entender por qué está pasando esta pérdida o por qué está pasando esta enfermedad o esta prueba o esta falta. Tal vez no entiendas, pero si Dios puso a Esther en un palacio, también puede usarte a ti. También puede usar a otra persona para bendecirte a ti. Y lo que Dios quiere hacer solamente es de que nosotros confiemos en Él. Así que, ya para terminar, si tú estás pasando en una temporada así, tal vez Dios te puso para un tiempo como ese. ¿Qué tal si Dios te ha puesto en esta situación para un tiempo como ahora? Así que yo te invito hoy a tomar el lugar que Dios ya preparó para ti. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde está, porque yo sé que en ocasiones puede ser muy fácil decirlo, pero es necesario que aprendamos y apliquemos lo que Dios está diciéndonos el día de hoy.